Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios, con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor, cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición, cada vez que estudio la lección. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Muy buenos días nuevamente, queridos hermanos, queridos amigos que se están conectando esta mañana. Esta mañana estamos empezando el estudio del día jueves 7 de octubre. Esta semana hemos estado estudiando como título general la lección de historia de Moisés. Y pues hemos encontrado temas muy relevantes que conciernen a Moisés, pero que también tienen algún paralelo con nosotros hoy en día. Y la lección de hoy definitivamente cae en esa lista. Y es una lección tan completa que nos deja todavía con muchas preguntas, pero al mismo tiempo que tenemos esas preguntas, también tenemos una seguridad que nos ayuda a que, aunque no entendamos al 100% la respuesta adecuada para las preguntas que se formulan, tenemos la respuesta que Dios es un Dios de amor. Así es que quiero pedir la ayuda de Dios para que esta lección sea edificante y que al terminar esta lección, pues nosotros por lo menos podamos entender que lo más importante de todo es de que sepamos de que Dios siempre busca el bienestar de su creación. Bueno, antes de continuar, quiero invitarlos a que inclinemos el rostro para tener una palabra de oración. Oremos. Bendito y amante Padre, que tu morada es en los cielos. Nuevamente, Padre Celestial, venimos ante ti reportándonos a primera hora de la mañana, Padre Celestial, para pedir tu bendición, para pedir tu guía, para pedir tu apoyo en todo lo que hagamos, Padre. Pedimos que nos ayudes a que nosotros podamos confiar en ti plenamente y que tengamos la certeza de que tú eres un Dios bueno, Padre. Tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia y que tú siempre buscas el bienestar de tu creación. Guíanos en este estudio especialmente, Padre. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, pues ayer estudiamos la lección sobre lo que pasó en Cades Barnea, ¿verdad? Y pues ahí podemos darle inicio porque después de eso pues viene algo que estudiamos en Deuteronomio 2 y 3. Aquí nos damos cuenta pues cómo Dios, después de recordarles lo que había pasado en Cades Barnea y cómo a raíz de tuvieron que esperar 40 años para poseer la tierra, y ahora ya estaban listos para poseer esa tierra. O sea, todos los que fueron niños, ¿verdad? Menores de 20 años en el desierto, pues a estas alturas pues ya eran
mayores. Los de 20 años, pues si habían pasado ya 40 años, podemos decir que ya estaban en los 60 años. Y pues los demás, pues el más jovencito desde entonces, si hubiera nacido en ese entonces, era 40. Entonces, los que vivieron esa experiencia estaban entre los 40 y los 60 años de edad. Entonces, ellos tenían una memoria especialmente los mayorcitos, ¿verdad? Muy viva de cómo Dios les había pues tratado y hablado en esa ocasión. Entonces, eso es bueno para que nosotros pues sigamos en este estudio, porque ya con esa experiencia vamos a poder hacer conexiones un poquito más adecuadas. Ahora, parte de lo que hace esta lección de hoy bastante importante e intrigante es porque toma el muy fácil de presentar. Porque aquí nosotros sabemos de que está hablando de que ya el pueblo de Israel ya estaba listo para tomar control sobre esas tierras que eran habitadas por el amorreo en esta ocasión, porque aquí todavía están del lado donde Moisés estaba con ellos, y Moisés todavía pues no era enterrado con Dios. Entonces, a lo largo de estos capítulos estamos viendo cómo Dios pues entregó a estas naciones que habían estado allí. Y quiero que pongamos atención a este detalle, porque más adelante les voy a compartir un texto en Génesis que hace conexión con esto. Miren lo que dice acá, y esto es lo que nos hace difícil de entender y a veces explicar con una respuesta que las personas se sientan conforme. Miren, aunque a menudo los hijos de Israel primeramente negociaban la paz con una nación, como vemos en Deuteronomio 20 del 10 y 11, si la gente no aceptaba esa oferta, a veces los israelitas entraban y los destruían, incluyendo a mujeres y a niños. Mas Jehová, nuestro Dios, lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces las ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres, niños, y no dejamos ninguno. Y esto lo vemos en Deuteronomio 2, 33 y 34. Y ese es uno de los temas que muchas personas tienen problema con el Dios de amor que nosotros hablamos. Porque se hacen la pregunta que ¿por qué si Dios es Dios de amor, por qué destruye a mujeres y a niños? Especialmente a niños en este caso, ¿verdad? Entonces, como presenta el autor, este concepto es lo siguiente. Sigue diciendo en el siguiente párrafo. Algunos intentan eludir esto simplemente diciendo que estas historias no son ciertas. Sin embargo, debido a que creemos que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, como dice 2 de Timoteo 3:16, esa no es una opción viable para nosotros como adventistas. Entonces, ¿cómo podemos contestar esta pregunta tan difícil? Ahora sí, quiero que vayan conmigo a Génesis y aquí vamos a entender un poquito más. En Génesis 15, del 1 al 16, Dios empieza a hablar con Abraham y aquí es donde le da la promesa de que por medio de él iba a tener una descendencia tan numerosa como las estrellas. Y en estas alturas todavía Abraham no tenía hijo. De hecho, él le dijo a Dios que le iba a tocar su herencia a un siervo nacido en casa, a un esclavo que él tenía, a un siervo porque él no tenía hijo. Entonces Dios le volvió a recalcar y le dijo que mirara a los cielos y le dijo, cuenta
y Jehová y le fue dado por justicia. Entonces aquí nos damos cuenta de que Dios le prometió una descendencia muy numerosa y un pacto por medio de animales, y bueno, sigue hablando allí en el texto. En el versículo 13 encontramos la otra pauta que les quería recalcar. En el versículo 13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará. Entonces aquí Dios le dijo que su descendencia iba a ser esclava en esta tierra y sería unida 400 años. Y como leímos más adelante, nos dimos cuenta de que el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, estuvieron esclavos en Egipto por 430 años. Pero también le dice que aparte de eso, en el versículo 16 le dice la siguiente cosa: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, aquí se juntan dos cosas. Primero, la promesa que Dios le dio a Abraham, y esa promesa la encontramos en de que iba a pasar 400 años de esclavitud, y durante todo ese tiempo los amorreos iban a vivir en esta tierra que Dios le prometió a Abraham. Y en ese tiempo que había concurrido, nos damos cuenta de que el amorreo había hecho muchas cosas malas. Entonces, como ellos eran paganos y hacían cosas muy brutales, nosotros podemos decir que ellos fueron dignos del castigo de Dios. Pero en realidad, si estamos hablando de un Dios de amor, ¿cómo es que ese Dios de amor toma esas medidas? Y eso es lo que nos cuesta contestar a nosotros. Sin embargo, nosotros podemos estar seguros si sabemos de que a través de la Biblia vemos nosotros la misericordia de Dios. Vimos cómo Él perdonó al pueblo, las ocasiones que Moisés intervino por ellos y estuvo como intercesor. También vimos que cuando Dios pues tomó la decisión del diluvio por la maldad de los hombres, pues vemos que allí también murieron niños. Y pues también ahora en esta posesión de la tierra nueva está pasando exactamente lo mismo. O sea, los que morían no solamente eran hombres y mujeres, sino que también niños. Entonces, ¿qué podemos dar como respuesta a las personas que nos hacen estas preguntas? Bueno, curiosamente, el miércoles en la iglesia estuvimos por la noche, estuvimos hablando sobre ese tema en particular. Y una de las explicaciones que comentamos es de que nosotros somos creación de un Dios. Y este Dios pues puede agarrar materia y usarla como a él le plazca. Ahora, lo digo de esa manera porque creo que al presentarles la analogía que les quiero hacer, van a entender a lo que voy con todo esto. Supongamos que yo soy un carpintero, ¿verdad? Y pues como carpintero, pues yo hice sillas, hice mesas, hice barcos, etcétera, etcétera, etcétera. Existen muchas cosas de madera. ¿Se imaginan ustedes si un día viene un barco y me reclama y me pregunta, ¿por qué me hiciste un barco? ¿Qué respuesta le daría yo como carpintero a ese barco? O si viniera una silla
a reclamarme la misma pregunta: ¿por qué me hiciste silla y no barco? Bueno, de la misma manera, pues nosotros, como creación de Dios, no debemos de cuestionar por qué Dios tomó esas decisiones, porque Él creó a todo lo que existe, incluyéndote a ti y a mí. Ahora, ¿por qué Dios tiene misericordia por unas personas y no por otras? Nosotros no entendemos, pero lo que sí sabemos es de que el ser humano en sí siempre tiene la tendencia a hacer el mal. Y cuando la tendencia del mal llega a un grado de que empieza a afectar no solamente a los inmediatos, sino que empieza a afectar a otras personas, entonces Dios tomó acción en ocasiones que vemos en el Antiguo Testamento. Y a lo mejor esa respuesta ayuda a algunos de nosotros a entender eso, pero no a todos. Y es por eso que el autor, pues muy sabiamente, pues nos da otra lección que podemos estudiar en Primera de Corintios capítulo 10 del 1 al 4. Y eso pues puede ser que nos ayude a entender un poquito más ampliamente el porqué de estas cosas. Miren lo que dice Primera de Corintios 10 del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. De hecho, este es el versículo de memoria de esta semana. Nosotros podemos estaba diciendo, hermanos, en este texto podemos ver de que Moisés está dándole ánimo al pueblo de Corinto, porque aquí simbólicamente les está, cuando hablamos de que el pueblo de Israel pasó por el mar, estamos hablando de pasar un mar en seco. Aparte de eso, ellos vieron a esa nube, como decíamos ayer, esa nube durante el día y ese pilar de fuego durante la noche para protegerlos. También en un desierto recibieron agua por todo ese tiempo y nunca les faltó agua porque esa agua provenía de Cristo. Entonces, nosotros podemos ver cómo Dios, aunque este pueblo era rebelde, Dios lo perdonó muchas veces por la intercesión de Moisés. Ahora, los pueblos que fueron destruidos no tuvieron intercesión, con excepción de Sodoma y Gomorra. Recordemos que Abraham estuvo intercediendo porque su sobrino Lot vivía allí. Sin embargo, Dios le perdonó la vida a Lot y a sus hijas, pero los demás no fueron salvos. Aquí nosotros podemos ver que el pueblo de Israel, aunque no fue castigado inmediatamente, ellos por la desobediencia a Dios murieron a través de los 40 años que estuvieron en el desierto. En ese periodo murieron. Ahora, este pueblo que estamos hablando, que el pueblo de Israel vino a tomar posesión de su tierra, fue el amorreo. Y el amorreo había hecho cosas en contra de la voluntad de Dios. Habían desafiado a Dios de gran manera por las culturas paganas y las costumbres que tenían. Entonces, a raíz de eso, Dios utilizó al pueblo de Israel como forma de castigar a esas generaciones. Y no sé ustedes, pero yo me acuerdo que en el pasado
he visto algunas películas y estoy hablando de películas seculares, ¿verdad? Ahora no las miro mucho, pero sí llegué a ver muchas películas seculares de que especialmente vemos que hay un conflicto entre familias y de repente una persona, un integrante de una familia mata al otro integrante de otra familia. Y en esa ocasión, pues el bebé o el niño se salva o se le perdona la vida porque es un bebé. Entonces pasa el tiempo, este bebé se hace un adulto y cuando se entera lo que pasó con sus padres, ¿qué hace? Busca la venganza. Entonces vemos que es un ciclo de nunca terminar. Entonces, esa es otra explicación que podríamos dar a este asunto, ¿verdad? Sobre por qué Dios destruyó a estos pueblos, incluyendo mujeres y niños. Sin embargo, a mí me gustaría más irme por lo que conocemos de Dios. A través de las lecciones que estudiamos ayer y antier, nos dimos cuenta de que Dios es tardo para la ira y grande misericordia. Pero cuando su ira crece a un nivel demasiado grande, donde ya su creación lo ignora por completo a él, entonces él actúa y deja que el pecado, el mismo pecado, cause esa destrucción. Así es que en el mundo que vivimos hay tanta maldad, pero no es porque Dios quiera que eso pase así, sino que simplemente la maldad del ser humano siempre, o el pensamiento del ser humano siempre tiene la tendencia de ir hacia el mal. Y entre más generaciones van creciendo alejadas de Dios, la maldad sigue creciendo más y más. Y es por eso que nosotros tenemos que ser luz, sal en estos tiempos. Nosotros debemos de presentar las cosas de Dios y marcar la diferencia. Pero eso es algo que nosotros, aunque no tengamos la respuesta que conforme a todas las personas que quieran esa respuesta sobre por qué Dios destruye a mujeres y niños en estas ocasiones, en estos pueblos enteros, es porque no hemos estudiado la Biblia lo suficiente para darnos cuenta de que Dios siempre ha buscado el bienestar de todos, de toda su humanidad, de toda su creación. Y es por eso que vez tras vez vemos de que Él busca un plan para salvar a la humanidad. Cada persona que está consciente puede darse cuenta de que Dios nos da la decisión. Él nos da el libre albedrío. Y por eso nosotros podemos saber de que si en realidad nosotros buscamos a nuestro Dios, Él nos deja que lo encontremos. Pero si nosotros lo rechazamos, Él también se aleja y no nos deja verlo. Aunque lo podemos ver por la naturaleza y en la palabra de Dios. Pero lógicamente, pues si no queremos saber nada de Dios, no vamos a darle crédito en su creación, ni tampoco vamos a buscar estudiar su palabra. Y es por eso que Jesús le dijo a uno de sus discípulos cuando les preguntó que querían que le mostrara al Padre. En Juan 14:9 Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú
muéstranos el Padre. Entonces podemos darnos cuenta, hermanos, de que nosotros podemos ver al Dios que nosotros conocemos en Jesucristo. Y cuando estudiamos los evangelios, la vida de Cristo, podemos ver de que Cristo siempre buscaba el bienestar de los demás. Y si Cristo es el reflejo de Dios Padre, pues tenemos la certeza de que Dios también es amor. Es un Dios que busca el bienestar de su creación. Así es que, querido hermano, querido amigo, es mi deseo que nosotros, al estudiar estos textos que son difíciles, podamos tener la certeza de que aunque no tengamos la respuesta exacta de por qué Dios actuó de esa manera, lo que sí podemos tener seguros es que Dios siempre busca el bienestar de los demás, el bienestar de su creación. Así es que cuando estemos en el cielo, esperemos en Dios que usted elija a Dios, y cuando estemos en el cielo, esa pregunta se va a poder contestar de una manera que no va a llevar a ningún ser humano que se haya salvado a quedarse con la duda de que Dios no hizo lo mejor para la humanidad. Oremos. Querido y amante Padre, alabado y glorificado sea tu nombre. Padre Celestial, gracias por dejarnos tu palabra para que podamos conocerte plenamente. Aunque aquí, pues, Padre Celestial, te conocemos a media, sabemos que cuando estemos en el cielo te conoceremos plenamente. Y todas estas dudas, estas pautas o estas preguntas y respuestas que quedan en nuestras mentes van a ser contestadas con mucha claridad. Perdónanos, Padre Celestial, por nuestra falta de fe. Ayúdanos a que podamos nosotros poner a un lado nuestras ideas preconcebidas y que permitamos de que tu Santo Espíritu sea quien nos hable. Porque al estudiar tu palabra, nos damos cuenta de que a través de la Biblia hay historias donde tú has mostrado tu misericordia, Padre. Tú no quieres el mal para nadie. Sin embargo, tú tampoco quieres obligar a nadie que te ame. Y es por eso de que tú nos das el libre albedrío para que nosotros podamos tomar esa decisión. Confiar en ti o no confiar en ti. Padre Celestial, te pido que cada uno de nosotros decidamos creer en ti. Ahora que terminamos este estudio, Padre Celestial, pedimos tu bendición el resto del día y el resto de la vida que nos queda aquí en esta tierra, Padre. Porque te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, querido hermano, querido amigo. Que tenga un excelente día, bendecido por Dios. Hasta pronto.